Bien, cuando creamos productos digitales nos acostumbramos a usar la IA para todo, pero hay cosas que la IA no hace del todo bien. Por ejemplo, si tú le pides que te genere un buen prompt para tu agente de inteligencia artificial, por experiencia te digo que esa tarea no la va a hacer bien. Te explico qué hacer entonces para entrenar bien tu agente de inteligencia artificial. Primer punto, es muy importante que no te contradigas con los términos que usas. Por ejemplo, la palabra agendar no es lo mismo que reservar una cita. Ten presente que agendar, bueno, implica, es una expresión como más abierta, donde tú puedes hacer que una persona tenga una cita en una hora, pero varias personas también pueden tener esa misma cita a la misma hora. Puesto que en algunos casos, algunos negocios, algunos comercios pueden atender a varias personas al mismo tiempo con un límite, por supuesto, para eso. Pero si tú le dices el término reservar, eh, puede ser que la IA entienda que solamente puede reservar o agendar una cita, una sola cita para una persona, puesto que esa hora está reservada. Reservada significa solo para una persona. Entonces estás restringiendo lo que la IA puede hacer si no tienes cuidado con los términos que estés usando. Entonces ahí pueden haber contradicciones y la culpa será tuya. En las funciones que llaman a las APIs también es importante usar esos mismos verbos, esas mismas palabras. Cada vez que uno va diseñando la API o el prompt de la IA, uno coloca la descripción de lo que hace cada función que puede llamar el agente. Entonces, en esa descripción también hay que ser muy cuidadosos para que se usen los mismos términos que se usan dentro del prompt. Entonces, de esa manera va a ser consecuente. Otra cosa, tienes que ayudar a la IA. Recuerda que la IA tiene mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Tienes que tener empatía con ella, darle toda la información posible y la información de la manera más directa. Pues bien, ejemplo, yo deseo que mi agente encuentre espacios disponibles en mi agenda. Entonces, ¿qué información necesita la IA? ¿Los espacios ocupados o los espacios disponibles? Los espacios disponibles. Ahora fíjate bien, normalmente cuando haces un agente tienes seguramente una API, pero esa API puede que no tenga un endpoint para consultar los espacios disponibles, sino solamente los ocupados, porque esa es la información que está guardada en la base de datos. En la base de datos no están guardadas los espacios disponibles o las horas disponibles. Entonces tú vienes y le dices, bueno, y si yo le doy el horario de trabajo, le digo, de aquí a acá puedes trabajar en estos días y aquí tienes los espacios ocupados. Entonces no debería la IA encontrar los espacios disponibles. Si haces eso, le estás haciendo las cosas difíciles a la IA. Incluso a un ser humano en su primer día de trabajo puede confundirse un poco con esa información tan limitada. De manera que tenga un poquito de empatía con la IA y darle la misma información eh, y ten la misma empatía que tendrías con un ser humano explicándole las cosas. Y si tienes que hacer un endpoint para consultar los espacios disponibles, hazlo. Ahí llegamos a un punto muy importante que es que puede que esté muy de moda actualmente que la gente no quiera programar para ser un agente. Hay un montón de videos en YouTube donde dicen, haz un agente de inteligencia artificial sin programar, sin programar, sin programar. Pero es que eventualmente vas a necesitar hacer algún endpoint, alguna API. Y afortunadamente, con la ayuda de la inteligencia artificial, eso no tiene por qué ser difícil. Teniendo unos conocimientos básicos de programación, como que es una API, que es una base de datos, nociones básicas de seguridad informática, con un curso de programación relativamente sencillo y algo de práctica. Y claro, usando también ChatGPT, ¿por qué no?
puedes llevar a cabo esa tarea. Lo importante es que lo intentes. Otro punto, veamos el siguiente punto. No uses demasiado contexto. Este punto es súper interesante, porque si usas demasiadísimo contexto, la IA se suele confundir, suele buscar información donde realmente que no tiene que ver con lo último que se está conversando. Eso puede confundir a la IA. Entonces, es verdad que cuando uno hace un agente, uno va guardando el contexto de las últimas cosas que se fueron diciendo. Eso está bien. Pero ¿qué pasa? Que eh, podemos decidir que después de hacer una acción muy concreta, como guardar algo en la base de datos, como agendar algo, o borrar una cita, por ejemplo, en el caso de un agente que guarde o maneje citas, después de acciones así de concretas, podemos decidir borrar parte del historial o borrar todo el historial de allí para atrás, para que la IA pueda trabajar en limpio, sin un contexto innecesario que puede distraerla, que puede distraer a la gente. Entonces, como sugerencia, lo que yo hago es crear una base, una tabla donde yo guardo sí todo el historial siempre sin borrarlo, para yo poder supervisar y ver lo que hace la gente, le, cómo va interactuando con el usuario humano. Y otra tabla donde yo guardo solamente el contexto que yo podría bien borrar cuando ya ejecuto una acción concreta como agendar, borrar una cita o enviar un correo o X. De esa manera me ahorro una gran cantidad de contexto innecesario que podría confundir a la IA como ya acabo de explicar. Otra, otra sugerencia, asegúrate de que las APIs que consultan, que el modelo o la IA consulta, devuelven la data en formato JSON. El formato JSON es un formato ordenadito que la IA se le hace mucho más fácil de entender, no se va a confundir con esos datos y al mostrarlo, pues lo va a mostrar en orden sin confundirse. Y finalmente este ejemplo es muy interesante, que es usar ejemplos de cómo contestar. A medida que tú vas viendo cómo tu modelo va interactuando con los usuarios, porque la idea es irlo probando y irlo depurando, irlo mejorando, sí, es normal, eso es completamente normal. Pues se le pueden dar unos ejemplos, bueno, cuando te das cuenta que se confundió con ciertas frases, con ciertas preguntas, con ciertas interacciones del usuario, entonces dice, bueno, cuando te pregunten esto, le puedes contestar de esta manera y le pones varios ejemplos. Así él se puede guiar por eso, en un contexto muy útil que va a ir en el prompt. Entonces, si sigues estas sugerencias, puedes lograr que la IA haga lo que tú quieres que haga. No es lo mismo que usar un agente que simplemente dé información general sobre un negocio, que hacer que el agente ejecute APIs. Eso suele ser un desafío. Pero si sigues estas sugerencias, seguramente te puede ir bien. Si tienes dudas, si tienes dudas, eh, después de intentar llevar a cabo estas sugerencias, me puedes abordar y yo te escucharé personalmente. Podemos agendar una cita para atenderte por Zoom o por un Google Meet y entonces puedo ayudar a implementar esas soluciones. Entonces te deseo éxito y verás que estas sugerencias son súper útiles.